El dolor es nuestro mejor maestro. Los niños a los 13 y 14 años tienen que estar jugando con sus amigos en el colegio aprendiendo, y yo trabajaba 50 horas a la semana. Claro que era doloroso que mientras mis amigos en ese momento se iban a la playa o los padres tenían lanchas, nosotros teníamos que trabajar, mi madre y yo, 50 horas para mantener el hogar, ¿no? El primer sofá que tuvimos fue un sofá que encontramos en un basurero. Al igual que nuestro primer televisor, al igual que nuestra primera mesa, al igual que un sinnúmero de cosas. Y mi mamá, con los ojos llenos de lágrimas, me decía: mijo, no podemos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy James Tahan y este es un nuevo episodio de Ponle Huevos, un podcast dedicado a tu productividad, a tu mejor versión y a sacar ese pequeño gigante que tienes adentro, que posiblemente está escondido, que posiblemente está guardadito, está durmiendo, pero definitivamente está. Hoy vamos a hablar de el mejor maestro de la vida, y siempre he pensado que el dolor es nuestro mejor maestro, ¿no? El dolor nos enseña porque cuando éramos pequeños, hoy siempre se habla en forma de chiste de las chancletas, ¿no? Pero todas esas cosas que nos enseñaban con una chancleta en mano, yo creo que se volvían enseñanzas que se quedaban con nosotros a lo largo de la vida, a lo largo del tiempo, ¿no? Y si nos vamos a la parte científica, todo esto tiene una explicación. Y es que una enseñanza que viene de la mano de un sentimiento, y sobre todo algo que ya sea física o internamente se exprese en forma de dolor, se queda grabado en nuestro ser, en nuestra alma, en nuestros pensamientos, y sobre todo pasa de nuestro consciente a nuestro subconsciente, ¿no? Todos nos acordamos de, por ejemplo, a dónde estábamos específicamente cuando nos enteramos de lo que pasó con las Torres Gemelas en aquel momento. ¿Por qué? Porque vimos la noticia, esa noticia tuvo el impacto que tuvo a nivel emocional en nosotros, y por supuesto eso nos hace mucho más presentes y conscientes de dónde estamos. Por eso es que el dolor siempre termina siendo un mejor maestro. Yo cuando llegué a los Estados Unidos, teníamos 13 años, veníamos de una familia en Venezuela de la clase media, trabajadora, mi madre y mi padre ambos muy trabajadores. Y bueno, vivíamos una vida donde veníamos a Disney una vez o dos veces por año. Vivíamos una vida medianamente holgada. Cuando mi mamá y mi papá se separan, que mi mamá decide venirse a Estados Unidos a probar nuevos horizontes conmigo, teníamos solamente $300 en nuestro bolsillo. Para nosotros fue empezar desde cero una vida que, como yo siempre digo, y sobre todo cuando converso con mi madre muchos años después, no estamos como niños diseñados a vivir, ¿no? Los niños a los 13 y 14 años tienen que estar jugando con sus amigos en el colegio aprendiendo, y yo trabajaba 50 horas a la semana. Trabajaba 50 horas a la semana en un mall reparando piezas de celulares, y trabajaba 50 horas. Salía de la escuela, me iba al mall a trabajar, trabajaba hasta las 9, 10 de la noche, llegaba en la noche. Dentro del tiempo que tenía hacía mis tareas para ir a la escuela al siguiente día. Pero tenía 13 años. Nunca se me olvida que mi mamá y mi padre, pues en nuestro país, en Venezuela, no nos decían que no a nada. Y fue entonces, en ese momento, que me di cuenta que nuestra vida estaba tomando un curso totalmente diferente, porque recuerdo haber ido a un mercado que aquí es muy popular, que es un mercado un poco más económico que algunos otros mercados, que se llama Sedanos. Y fuimos a este mercado, mi madre y yo, y recuerdo haberle pedido unas ciertas cosas a mi mamá que eran parte del mercado normalmente cuando íbamos de compras en nuestro país. Y mi mamá, con los ojos llenos de lágrimas, me decía: mijo, no podemos, ¿no? No podemos. Y uno entra en su rebeldía de, bueno, no, sí, que yo lo quiero. Pero cuando realmente vi a mi madre llorar, ese sentimiento de alguna manera pasó de ser un sentimiento de ella a un sentimiento mío. Y de entender que había un problema. Y de que había un problema que
no iba a ser fácil para nosotros. Creo que nunca había hablado de esto, pero hoy lo hablo con el corazón lleno de orgullo, ¿no? El primer mueble, nosotros vivíamos subrentados en un apartamento donde ya vivía gente, como hoy le llaman roommates. El primer sofá que tuvimos fue un sofá que encontramos en un basurero. Al igual que nuestro primer televisor, al igual que nuestra primera mesa, al igual que un sinnúmero de cosas. En Estados Unidos se acostumbra mucho a que la gente, a diferencia de nuestros países, cuando tiene algo que ya no quiere, lo ponen en el basurero. Y usted lo agarra del basurero. Pues muchas veces está salpicado de las cosas que los otros vecinos lanzan en el basurero, etcétera, etcétera. Pero ese fue el comienzo de nosotros. Y de vivir en una casa bonita, donde teníamos pues prácticamente todo, a empezar a vivir a vivir cosas difíciles, ¿no? Que en algún momento nos enseñaron a tener que valorar lo que teníamos porque había gente que vivía en estas circunstancias y ahora nos encontrábamos nosotros viviendo en estas circunstancias. Obviamente que fue difícil, fue muy duro. Fue muy duro ver a mi alrededor amigos y compañeros que se habían mudado de Venezuela a Estados Unidos, que iban a la misma escuela que yo y que ahora ellos seguían viviendo una vida como la que vivíamos en Venezuela y yo vivía una vida con muchísimas limitantes y con muchísimas limitaciones. Claro que era doloroso que mientras mis amigos en ese momento se iban a la playa o los padres tenían lanchas, nosotros teníamos que trabajar, mi madre y yo, 50 horas para mantener el hogar, ¿no? Desde los 14 años empecé a vivir cosas que no eran cosas que un niño de 14 años vivía. Vimos cosas terribles. No podía yo salir a la edad que tenía del apartamento porque era un área súper peligrosa, donde todos los días había policía, donde llegábamos a veces de trabajar mi madre y yo y veíamos gente eh, inyectándose droga en el estacionamiento, ¿no? Era, era bastante difícil vivir lo que vivimos. Vivir con limitantes de todo, de ropa, de zapatos, de poder hacer cosas, actividades. No podíamos salir de nuestra casa, no teníamos cable. Me acuerdo que teníamos estos DVDs que los veíamos una y otra vez al punto tal de que ya no sabíamos hasta los parlamentos de la película porque, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a ver un tal película que tenemos en DVD que nos trajimos de Venezuela y la veíamos y la veíamos y la veíamos. Y esa dificultad es lo que yo pienso que nos hace crecer hoy por hoy y valorar cosas sencillas, ¿no? Por eso digo que el mejor maestro termina siendo el dolor, porque son enseñanzas que se quedan grabadas como una cicatriz en nuestra piel, sí, en nuestra piel, literalmente. Eh, el tema de valorar siempre nos permitió que cada pequeño paso que dábamos hacia adelante, el primer televisor que nos compramos en una tienda, fuese una celebración para nosotros y no lo dejáramos pasar desapercibido. Eh, el hecho de nosotros poder de repente comprarnos un comedor, empezar a poder poco a poco con trabajo, con ganas, con sacrificio, amoblar nuestra casa, ponerla a nuestro gusto, ponerla bonita, eventualmente mudarnos a otro apartamento que ya vivíamos solamente ella y yo, mi mamá y yo, ¿no? Me enseñó siempre que todas esas cosas que hoy te pasan y que te hacen daño y que de repente te duelen, tienen un propósito en el tiempo que es mucho mayor al dolor que hoy estás percibiendo. Por eso siempre que te pase algo que sientas que te duele, por eso siempre que te pase algo que sientas que, ¿por qué me está pasando a mí? Te está sencillamente colocando en ese próximo nivel. Te está enseñando algo de la mejor forma posible. No lo veas como algo que te está pasando, que te está haciendo daño. Velo como que es algo que te está enseñando algo a futuro. Velo que es una de las mejores y más grandes experiencias que te vas a llevar contigo al pasar de los años. Velo que en ese momento, yo creo que a muchos nos pasa algo y decimos, ¿por qué me está pasando esto a mí? Pero está pasando porque te está enseñando una lección. Veía el otro día en las redes sociales yo a un creador que decía que siempre le pedimos a Dios
que nos enseñe y nos da problemas, porque los problemas son nuestras más grandes enseñanzas, porque es como un problema de matemática. Cuando te dan un problema de matemática y lo resuelves, pues piensa en que aprendiste a resolver un problema que te llevó a un objetivo, que te llevó a un número que estabas esperando, que estabas buscando. Exactamente lo mismo pasa con la vida. Entonces, la razón por la cual cuento esto es porque todos estos dolores, todos estos sufrimientos que pasamos en la vida son nuestros principales maestros para el futuro. Y aunque muchas veces no los entendemos en el momento, siempre son para bien. Yo siempre digo que el yo haber trabajado desde tan temprano me puso en una posición distinta a la mayoría de esos compañeros míos que ya yo a los 20 años, 22 años, 25 años tenía muchas cosas que ellos ni siquiera habían empezado a pensar que querían. Y yo a los 28 años, cuando ya tenía 8 años en la televisión, ya tenía muchas de mis empresas activas y andando, muchos de ellos estaban indagando a ver qué era lo que iban a empezar a hacer con su vida en ese momento. Porque yo pienso hoy que la vida se divide en fases, la fase de la niñez y la fase de los 20 años. La fase de los 20 años para mí es como ese periodo de gracia donde la vida básicamente sucede. Podemos equivocarnos, podemos cometer errores, podemos perder todo el tiempo del mundo, podemos hacer lo que hace la gente a esa edad, que es salir, emborracharse, rumbear hasta las 5 de la mañana, perder el siguiente día porque estaban de fiesta o lo que sea. Y entonces a los 30 años es cuando la vida se pone seria, donde ya, ok, tengo que empezar a ponerme serio con una familia, tengo que tener un hijo, si es que voy a tener hijos, tengo que, ya posiblemente no dependo de mi madre o de mi padre, ya no me van a mantener porque ya soy un manganzón de 30 años. Y luego tenemos esos 30 años, de los 30 a los 40, es esa época en la que trabajamos, pero ya no tenemos tiempo de cometer errores, porque cuando nos damos cuenta y estamos desde los 30 a los 40, ya de los 40 en adelante ya somos personas de 50 años, que si hicimos las cosas bien a los 30 y a los 40, entonces tenemos una época de donde recogemos todo ese trabajo arduo, todo ese trabajo duro que pusimos a lo largo de esos 30 y 40 años. Y después, por suerte, a los 60, empezamos ahora a inspirar a otras personas. Ya recogimos, ya vivimos una vida, ya estamos en nuestros últimos 30 años de vida, con suerte, donde más bien ahora somos una mata de conocimiento y compartimos ese conocimiento, inspiramos a nuestras próximas generaciones, ya somos abuelos, ya esos abuelos enseñan a nuestros nietos y vivimos ese ciclo de la vida. Yo empecé a vivir ese ciclo de la vida y ese periodo de gracia de los 20 años, de los 20 a los 30, ya era para mí un periodo en el cual empecé a vivirlos como si hubiese empezado a los 30 a vivir esa etapa de mi vida. Pero si me preguntas, echando atrás el tiempo, ¿te gustaría cambiar algo de tu vida? Siempre digo que no. Siempre digo que celebro y agradezco todos esos obstáculos que Dios me puso en la vida porque me hicieron más fuerte, me hicieron más resistente, más resiliente, me dieron muchísima fortaleza de poder salir adelante, de poder afrontar problemas, de poder afrontar situaciones en esas etapas donde la vida ya se ponía seria. A los 30 años ya yo tenía 10 años de ventaja por encima de muchos de mis amigos que habían empezado ya a tomarse la vida en serio a los 28, cuando a mí me había tocado por necesidad empezar a vivir mi vida a partir de los 15 años, ¿no? Que pagaba biles con mi mamá, la ayudaba, nos ayudábamos mutuamente. Y por supuesto todo ese dolor, todo ese sufrimiento nos permitió también celebrar cada pequeño éxito. A veces cuando todas las cosas nos pasan, y esto sobre todo lo comparto como consejo para nuestras futuras generaciones, todo lo que no nos cuesta no lo valoramos. Como siempre dicen, ¿no? Esa gente que se gana la lotería hoy, en 2 o 3 años están arruinados. Y esto comprobado con data real. ¿Por qué? Porque no les costó más que comprarse un tiquete de lotería de $2 o lo que sea. O cuando le das un teléfono a tu hijo, un iPhone 15, y tu hijo agarra el iPhone 15 y bueno, no le costó nada.
entonces no lo valora, se le cae y no le pasa nada, a diferencia de que si lo hubiese comprado con su trabajo, sabiendo que trabajó 200 horas para comprarse el bendito iPhone, te apuesto que no dejaría que le cayera ni una gota de agua encima. Entonces eso también nos lleva a preguntarnos cuál es la manera correcta de criar a nuestros hijos, ¿no? Que es una pregunta que yo siempre me hago. Y para todas esas mamás y papás que escuchan nuestro podcast, me encantaría que me dejaran en los comentarios cuál creen que es la manera correcta de criar a nuestros hijos. Y se los pregunto desde el desconocimiento de un padre que quiere hacer lo mejor para sus hijos, quiere darle todo, pero al mismo tiempo quiere que valoren las cosas. Déjenmelo en los comentarios. Y acuérdense siempre de valorar y sobre todo de entender que el dolor y que el sufrimiento no es más que un maestro que nos prepara para las cosas que nos trae la vida, porque la vida sencillamente siempre nos tira bolas curvas, como quien dice, ¿no? La vida no necesariamente sucede tan exacta a como nosotros queremos que suceda. Siempre hay cosas que no controlamos con las que nos encontramos en el camino. Así que déjenme sus comentarios. Recuerden que el dolor hoy duele y mañana nos enseña. Y con este pensamiento me despido de este episodio de Ponle Huevos, un podcast dedicado a tu productividad, a sacar tu mejor versión, a despertar ese gigante que tienes adentro que posiblemente nunca supiste que tenías, pero que sí, ahí está, escondidito, chiquitito o en crecimiento. Recuerda siempre que para hacernos el podcast número 1 de productividad en los Estados Unidos, dependemos de que esta información la compartas con tus amigos, le des clic al botón de compartir, guardes el enlace y se lo mandes por WhatsApp a tus compañeros, a quienes creas que les pueda servir toda esta información, como nosotros pensamos que te puede servir a ti. Así que ya lo sabes. Corre la voz, comparte esto. No solamente compartas los memes y los chistes de Instagram, comparte cosas que puedan ayudar a impactar positivamente a una persona que le haga falta. Nos vemos en un próximo episodio de Ponle Huevos, un podcast dedicado a tu productividad. Yo soy James Tahan. Nos vemos. Chao, chao.